Hola, hola. Bueno, muy buen día. Soy el doctor Alejandro Iriarte y a nombre de mis colegas, la doctora Madrazo, el doctor Ortega y la doctora Binader, queremos agradecer a la Sociedad Paraguaya de Medicina Interna por la invitación a este simposio. Nuestro simposio se llama El internista frente a la hipertensión arterial. Quiero dar la bienvenida a todos nuestros colegas extranjeros que hoy nos van a, dejar un montón de conocimientos y muy agradecidos por la presencia de ellos acá. Igualmente a los expositores nacionales. Vamos a comenzar con el primer tema de este simposio de hipertensión, con el tema que va a exponer la doctora Lourdes Chamorro, hipertensión arterial en el paciente con enfermedad renal crónica. La doctora Lourdes Chamorro es especialista en medicina interna, especialista en lípidos y directora del posgrado de la Facultad de Ciencias Médicas de la UNI. Doctora, por favor. Bueno, muy buenos días. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias por la invitación a la Sociedad Paraguaya de Medicina Interna. Para mí es un honor ser parte de este simposio. Y sin más, quiero dar inicio desarrollando el tema que me han pedido que prepare, ¿verdad? Voy a hablarles sobre la hipertensión arterial y la enfermedad renal. Realmente un binomio letal en las enfermedades crónicas no transmisibles en el mundo y por lo tanto también aquí en Paraguay. Bueno, primero hablemos un poquitito de la hipertensión para entrar en contexto. Sabemos que la hipertensión es la principal causa modificable de muerte prematura en el mundo y también afecta a la gran mayoría de los pacientes con enfermedad renal crónica. Tanto la hipertensión como la enfermedad renal crónica están intrínsecamente relacionadas. Hemos visto en estos 2 días de congreso hablar mucho a los que estuvieron en los simposios anteriores sobre el sistema cardiorrenal y la fisiopatología. La permanencia de estos trastornos están intrínsecamente relacionados porque el aumento de la presión o la hipertensión arterial no controlada evoluciona a una enfermedad renal crónica y la enfermedad renal crónica o el deterioro de la función renal es agravado o agrava la hipertensión en los pacientes. En el mundo podemos hablar de la prevalencia de la enfermedad renal crónica ahora y tiene una prevalencia del 10%. Esta prevalencia representa a unos 843 millones de personas que padecen enfermedad renal crónica y en Paraguay esta prevalencia es aproximadamente del 7.5% según los últimos informes. Las causas, disculpen, es que no veo la pantalla. Pero bueno, me voy a quedar acá. Las causas de la enfermedad renal crónica son diversas, siendo la diabetes y la presión arterial o la hipertensión las principales. Son las enfermedades que llevan al desarrollo de la enfermedad renal crónica en el mundo y tenemos los datos a nivel de Latinoamérica. Creo que me va a colocar un ratito ahí para que yo pueda seguir. Bueno, en Latinoamérica, como verán, estuve conversando con el doctor, saludándole en los informes que tenemos para México del año 2012 hablan de una prevalencia de 31.5% de pacientes hipertensos en México y como verán en Paraguay en el año 2011 alcanzaba una prevalencia de 32.2%. Eso es aquí en Latinoamérica y verán que tanto en países como Argentina, Brasil, Chile, México, Uruguay, Ecuador y Paraguay, la prevalencia está por encima del 30% en la población general. También en los últimos estudios para Europa la prevalencia supera el 30%, tanto para hipertensión arterial y oscila
entre el 12% para diabetes. La prevalencia de los factores de riesgo en Paraguay, según nuestra última encuesta, habla de una prevalencia del 38.6%. 5 de cada 10 paraguayos tienen hipertensión arterial. De estos 5, 2 tienen tratamiento y de estos 2, 1 solo llega a mantener cifras acordes al objetivo terapéutico. En cuanto a la enfermedad renal crónica, los datos que tenemos para Paraguay coinciden con los datos mundiales, donde refiere que la enfermedad renal crónica es secundaria a diabetes mellitus. En Asunción y Central, donde está la mayor carga poblacional del país o la densidad poblacional, representa hasta casi cerca del 40% de estos pacientes, y en el interior también oscila alrededor del 38%, seguido de la hipertensión arterial como segunda causa de enfermedad renal crónica en nuestro país. Sabiendo esto y sabiendo la carta prevalencia de estas dos enfermedades que están integradas por este eje cardiorrenal y por la fisiopatología, entonces nosotros tenemos que tomar decisiones clínicas frente a estos pacientes. Les traje un caso clínico para entrar en contexto. Entonces hablamos de un paciente masculino de 55 años que llega a la consulta para el control de su presión arterial y trae un laboratorio de rutina. Este paciente es hipertenso hace 6 años, tiene un índice de masa corporal de 34, tiene una dislipidemia no controlada, no le molesta, decide no hacer tratamiento, es sedentario, no fuma y refiere en la consulta que está tratado con amlodipina 10 miligramos día. En la consulta se constata una presión arterial de 148/92, su índice de masa de 34 y el resto del examen sin hallazgos relevantes. En el laboratorio nos entrega un informe de una creatinina de 1.4, una tasa de filtrado estimado de 58 ml minuto y una relación albúmina-creatinina de 120 miligramos gramo. Una LDL de 158, un HDL de 35, triglicéridos de 220 y una glucemia en ayunas de 94 miligramos por decilitro. Es un paciente clásico que nos llega todos los días al consultorio de clínica médica y realmente nosotros tendríamos que plantearnos qué podemos hacer. ¿Por qué? Porque aparte de hablar de esos diferentes factores de riesgo que se citan en el paciente, nosotros tenemos que hablar de otros factores de riesgo, como son la falta de adherencia al tratamiento y la inercia terapéutica por parte de los médicos. El siguiente caso, una mujer de 53 años que viene a la consulta para un control y refiere ser hipertensa hace 8 años, también con mal control, tiene una dislipidemia mixta, es obesa y ha suspendido el tabaco hace 3 años. Al examen, su medicación actual es enalapril 10 miligramos cada 12 y toma atorvastatina 20 miligramos. Al examen físico se constata una presión de 150/87, su índice de masa se objetiva en 32 y su tasa de filtrado glomerular estimado es de 65 ml minuto, una microalbuminoria en orina de 24 horas de 120 miligramos. Su LDL es 135 y su glucemia en ayunas es 98. ¿Cuál es la conducta más apropiada para el manejo de estos pacientes? Primero veamos un poco las nuevas definiciones de la Sociedad Europea de Cardiología en cuanto a la clasificación de la presión arterial. Tenemos nuevas guías, las del 2024, donde hablan de una presión arterial no elevada en la consulta, una presión arterial elevada en la consulta y la hipertensión como tal. Para ello hablamos de hipertensión en la consulta cuando los valores de la sistólica están en 140 o más y la diastólica 90 o más. Y como estos pacientes ya eran hipertensos, podemos confirmar que la hipertensión no está controlada. Según las últimas guías KDIGO 2024, tenemos las definiciones que se mantienen con respecto a las anteriores. Para definir enfermedad renal crónica hablamos de la anormalidad estructural o funcional del riñón que está presente por más de 3 meses
y que se caracteriza principalmente, si el fenotipo fuera proteinúrico, por un filtrado glomerular menor a 60 ml/minuto y una relación albúmina-creatinina de mayor a 30 miligramos/gramo. Como también sabemos que hay fenotipos no proteinúricos, podemos hablar de una enfermedad renal crónica con un filtrado glomerular normal o mayor a 60 y sin microalbuminuria, pero deberíamos de objetivar otros daños renales en estos pacientes. Ejemplos: la hematuria, las alteraciones tubulares con anormalidades electrolíticas, las alteraciones detectadas en la histología o anomalías estructurales detectadas por imagen. Bueno, tenemos paciente obeso, 2 pacientes obesos hipertensos, hombre-mujer, que llegan a la consulta para control. Entonces nosotros tenemos que preguntarnos en el consultorio qué haremos con el paciente hipertenso que viene con un laboratorio alterado. Entonces tenemos que fijar bien quiénes son los pacientes en quienes tenemos que detectar enfermedad renal crónica. Debemos pensar en buscar la causa de la enfermedad renal en pacientes que vienen con hipertensión, con diabetes, con obesidad, con enfermedades cardiovasculares establecidas, con antecedentes familiares de enfermedad renal crónica, principalmente para las patologías primarias del riñón, y algunos pacientes que vienen con otras comorbilidades como antecedentes de bajo peso al nacer, lupus, o que estén utilizando alguna medicación nefrotóxica por algún otro diagnóstico. ¿Qué debemos hacer en estos pacientes? Sí o sí, mirar la tasa de filtrado glomerular y la albuminuria. Para ello debemos de saber usar las calculadoras. Las guías nos piden que nos familiaricemos con ellas para tener una idea general de cómo está nuestro paciente con estos factores de riesgo que citamos. Entonces podemos utilizar las calculadoras que tenemos para poder determinar de esta manera su grado de albuminuria. Entonces, las nuevas guías nos muestran la clasificación de la enfermedad renal en estos pacientes y hablamos que deben categorizarse a estos pacientes por el grado de albuminuria y por el grado de la tasa o el deterioro de la tasa del filtrado glomerular. Cuando hablamos de categorías del filtrado glomerular, vemos que se clasifica en grados del 1 al 5 según esos valores, y la tabla nos permite colocar al paciente dentro de algún tipo de riesgo. Por ejemplo, este paciente hipertenso que llega a la consulta, pero que no tiene, una albúmina normal menor a 30 miligramos/gramo y no tiene trastornos en el filtrado glomerular, se encuentra en verde. Si no tiene otro marcador de daño renal como lo que citamos anteriormente, el paciente no tiene enfermedad renal crónica, pero tiene hipertensión. Por lo tanto, cada año debemos hacer el control de estos pacientes utilizando el clasificador. Si el paciente tiene alteraciones en la albuminuria o en la tasa de filtrado glomerular, va a tener un riesgo moderado, alto o muy alto de enfermedad renal crónica, y el pronóstico empeora con la disminución de la tasa del filtrado glomerular o del aumento de la albuminuria. Este deterioro funcional y a mayor microalbuminuria hay mayor posibilidad de que el paciente termine en enfermedad renal crónica en estadios avanzados 4 o 5 o que evolucione o que llegue al tratamiento dialítico. ¿Qué nos dicen las nuevas guías para el manejo de este grupo de pacientes? Y bueno, desde el consultorio de medicina interna debemos hablar de un enfoque holístico de la enfermedad. Me voy a mudar acá. Debemos hablar de un enfoque holístico de la enfermedad para poder hacer reevaluaciones constantes de estos pacientes. Y ahí es donde tenemos que vencer la inercia terapéutica que nos acompaña en la evaluación constante de este grupo de pacientes. Tenemos
reevaluaciones periódicas de 3 a 6 meses, cuando los pacientes tienen factores de riesgo modificables principalmente. El estilo de vida está en la primera línea, debemos insistir en la dieta, en la actividad física, en el abandono del hábito tabáquico y en el control del peso de estos pacientes. Y pasamos a evaluar la terapia de primera línea para la mayoría de los pacientes y luego, una vez que hacemos un examen exhaustivo, laboratorial por imágenes, luego de nuestra evaluación del examen físico, vamos a ver si tenemos que dirigir terapia para las complicaciones que puedan presentar estos pacientes. Entonces, como nos toca hablar de la hipertensión arterial, recordar que las guías nos hablan del objetivo de la sistólica menor a 120 miligramos si es que el paciente lo tolera bien. Y este objetivo debe ser presión arterial en la consulta. Entonces, el paciente con enfermedad crónica que llega a nuestro consultorio, porque ya está clasificado, tiene que tener una revisión de la medicación en cada consulta. ¿Por qué? Porque a medida que el paciente llega incluso después de un año, nosotros tenemos que reinterrogar porque por ahí dentro de la consulta no nos está diciendo qué nuevas drogas está usando. Ejemplo, a un paciente que se le diagnostica psoriasis. Entonces el paciente llega al consultorio de clínica médica, hizo consulta por psoriasis con otro médico y no nos está agregando a nuestra lista de medicamentos del consultorio de clínica las nuevas drogas que ha iniciado. Esas drogas podrían ser muy nefrotóxicas, entonces nosotros tenemos que volver a reevaluar a este grupo de pacientes. Optimizar el impacto de la medicación y minimizar los problemas relacionados con ellas. Esas serían nuestras metas. Este era nuestro paciente que tenía una tasa de filtrado glomerular estimado de 58 ml minutos y una relación albúmina-creatinina de 120 miligramos gramo. Entonces le encontramos allá en las celdas de color naranja, donde el riesgo es moderado de padecer enfermedad renal crónica. Entonces, en estos colores que nos da la gráfica, nosotros podemos pensar cuándo vamos a derivar al nefrólogo desde nuestra consulta clínica a este grupo de pacientes. Realmente, cuando tenemos grado 3B y descenso moderado o un aumento moderado de la albuminuria, vamos a estar enviando al nefrólogo para una reevaluación. Y mientras tanto, nosotros podemos ajustar el tratamiento de este señor en la consulta, sin detenernos y esperar de que este sea asistido por un especialista en nefrología. ¿Cuál es la conducta más apropiada para el manejo de este paciente? Continuar con su amlodipina y controlar a los 6 meses y decirle que se adecue al estilo de vida, a cambios en su estilo de vida, que baje de peso, que coma mejor, que haga más ejercicio. O añadimos un IECA o un ARA2 y mantenemos el control trimestral de la presión y la proteinuria. Iniciamos tratamiento diurético de asa y repetimos la creatinina en 12 meses. O derivamos a nefrología de forma urgente. Para este señor debemos añadir un IECA o un ARA2 y mantener el control trimestral de la presión arterial y la proteinuria, siempre considerando que cuando iniciamos una nueva droga antihipertensiva, debemos seguir las guías para los controles clínicos laboratoriales de estos pacientes, controlar electrolitos, controlar el perfil renal 2 semanas después de haber iniciado esto. Pero nos referimos al control trimestral de la presión para ver si alcanzamos los objetivos terapéuticos. Y en esta señora, que tiene un poco menos disminuido su filtrado glomerular, tiene 65, pero tiene una microalbuminuria de 190 miligramos día. Esta señora, ¿qué conducta sería la más apropiada para ella? Aumentar la dosis del enalapril y agregar un bloqueador beta-adrenérgico, o iniciar un diurético tiacídico, mantener el IECA, establecer el objetivo de una presión menor a 140/90 para ella, iniciar un bloqueador de los canales de calcio y suspender el IECA por el riesgo renal, añadir un diurético tiacídico o tipo tiacida, mantener IECA, controlar proteinuria y establecer un objetivo menor a 120/80.
tenemos que enviar a la señora añadiendo un diurético porque ella está tomando un IECA y controlar la proteinuria y establecer un objetivo para ella. Debemos trabajar en el estilo de vida, hacer ese tratamiento holístico que citamos al inicio, donde debemos de intensificar las medidas en los cambios en el estilo de vida, agregar un diurético tiacídico, porque nuestra primera línea de tratamiento es un IECA o un ARA2, y controlar la proteinuria a los 3 meses. Lo mismo, una vez que iniciamos tratamiento con una nueva droga, vamos a fijar las pautas para el control de estos pacientes según el tipo de medicación que vamos agregando. Entonces, las drogas que no pasan de moda siguen siendo eficaces y son fundamentales para el tratamiento de este grupo de pacientes. Las nuevas guías nos hablan de mantener el tratamiento combinado a dosis intermedias o las dosis mejor toleradas por estos pacientes. Hablamos de un IECA, un ARA2, combinado con un bloqueante de canal de calcio o con un diurético como primera estrategia. También, si no alcanzamos los objetivos terapéuticos, agregar un IECA, un ARA2, un bloqueante de canal de calcio y un diurético cuando estemos hablando ya de hipertensión resistente. Cuando tenemos pacientes con enfermedad renal crónica avanzada que pueden sospechar hipertensión resistente, sí es el momento de tener una reevaluación con nefrología y seguir trabajando multidisciplinariamente. Entonces, tenemos nuestras drogas de siempre. No nos olvidemos de que este paciente que estaba con amlodipina y tenía un factor de riesgo, debíamos haber evaluado mucho antes cómo ajustar su medicación y de mandarlo con un IECA o un ARA2 para darle nefroprotección y disminuir la proteinuria en estos pacientes, que es la finalidad de ese grupo de medicamentos, pero las nuevas drogas nos hablan de reducir la progresión de la enfermedad renal y los eventos cardiovasculares utilizando oportunamente las nuevas drogas, que son los inhibidores SGLT2 y también, según el contexto del paciente o si no llegamos a los objetivos terapéuticos, agregar finerenona como otra opción terapéutica. Agregar ISGLT2 en estadios tempranos de la enfermedad renal crónica ha mostrado un beneficio sustancial. Hay abundante información y evidencia sobre esos cambios que tienen los pacientes a quienes incorporamos un ISGLT2 dentro del tratamiento. La triple metabólica de los ISGLT2, ya que disminuyen la hemoglobina glicada de estos pacientes, disminuyen de peso y también actúan sobre el descenso de la presión arterial sistólica y la presión arterial. Hay bastante evidencia al respecto, entonces no tenemos que esperar para iniciar las nuevas drogas en este grupo de pacientes una vez clasificados. Varios estudios y las guías nefrológicas apoyan esto, han mostrado la disminución o el riesgo de desenlace renal en pacientes con enfermedades renal crónicas. Tenemos incluso descensos de hasta el 44% de desenlaces renales en los pacientes que utilizan oportunamente ISGLT2. Entonces podríamos iniciar empaglifosina a 10 miligramos o dapaglifosina a 10 miligramos en este grupo de pacientes que no tienen diagnóstico de diabetes mellitus. Entonces, como conclusión, la detección temprana de la disfunción renal mediante el filtrado, la tasa de filtrado glomerular y la microalbuminuria es fundamental para estratificar el riesgo y modificar el pronóstico a largo plazo. La evaluación integral del paciente debe considerar los factores modificables como obesidad, dislipidemia, sedentarismo y dieta rica en sodio.
Las guías CADIGO 2024 y las de la Sociedad Europea de Cardiología recomiendan una meta tensional menor a 120/80 en los pacientes que toleren estas cifras o menores a 130/80 en los demás, junto con el uso de fármacos nefroprotectores. No enviar a nuestros pacientes sin un IECA o un ARA2 como primera línea de terapéutica. Agregar ISGLT2 incluso en no diabéticos y que tengan tasa de filtrado glomerular entre 20 o 25, incluso 20 o 25, y albuminuria persistente. La medicina personalizada basada en la estratificación de riesgo y el seguimiento periódico permite prevenir la progresión a la enfermedad renal terminal, y el trabajo interdisciplinario mejoraría la adhesión y los resultados en salud de estos pacientes. Y ayer, en una de las charlas, escuché a mi profesor diciendo esto: deberíamos preguntarnos si no estamos utilizando correctamente lo viejo que tenemos a mano y que cuenta con años de respaldo clínico. Muchas gracias. Muy linda charla, muy amable doctor. Vamos a continuar. Las preguntas se van a hacer al final de todo el simposio. Vamos a continuar con el doctor Gustavo Escalada, que va a dar un tema muy interesante: la luna y su influencia en la hipertensión arterial. El doctor Gustavo Escalada es especialista en cardiología clínica, fellow del Colegio Americano de Cardiología, jefe del Servicio de Cardiología Clínica del Hospital Nacional de Itagua, miembro de la Sociedad Paraguaya de Cardiología y Cirugía Cardiovascular. Tiene publicados muchos libros y, bueno, espero que les guste el tema. Esperemos que no nos defraude, doctor. Gracias. Una presentación. Muy buenos días. Antes que nada, estoy muy contento de compartir con todos ustedes, colegas, amigos y principalmente rostros muy jóvenes que están iniciando en el mundo de la medicina, y estoy feliz, contento de hablar de algo que me apasiona, que es la cardiología. Bueno, como dijo el doctor, el nombre de la charla es muy rimbombante, ¿verdad? Fíjense ustedes, dice la luna y su influencia sobre la hipertensión arterial. No piensen que es transformarse en hombre lobo, ni tampoco es una visión lunática del tema, sino que tiene que ver con lo siguiente. No es menos cierto de que los astros dictan no solamente una posición estructural dentro del universo, sino que también dictan todo lo que nos rodea: la marea, los ciclos biológicos, las épocas de cultivo, las épocas de apareamiento, polinizaciones y un montón de cosas. Nosotros, los humanos, no estamos exceptuados de eso. Al contrario, fíjense ustedes que desde tiempos antiguos el ser humano ha observado cómo la luna gobierna el mar, las bestias, los sueños, y hoy sabemos también que influye sobre el corazón, a veces para bien, pero a veces en silencio para mal. Y eso es sumamente interesante, porque no es menos cierto que si los astros como la luna pueden modificar las grandes aguas de nuestro universo, la Tierra, ¿por qué no modificar cosas en nuestro existir, que somos 60 a 70% de agua y 80-90% de agua al nacer? Y es un simple ejemplo que hizo que nuestros investigadores llegasen a la conclusión de que si tenemos la hipertensión arterial, como bien lo dijo la doctora anteriormente, en Paraguay con una prevalencia tristemente de alrededor del 40%, lo que hace que un adulto, básicamente en Paraguay, casi la mitad, seamos hipertensos, y en el mundo se continúa siendo
una de las principales pandemias por la gran prevalencia que tiene, ¿por qué no buscar distintas alternativas terapéuticas e impacto que pudiese generar en este territorio? Y bueno, es así como dijeron, bueno, hemos estudiado la hipertensión arterial durante el día, estudiemos la hipertensión arterial durante la noche. Y fíjense, este es un estudio que como van a ver ustedes, es bastante viejito porque ya habla del JAMA en 1983 y es un estudio que fue el primer esbozo del monitoreo ambulatorio de la presión arterial, donde nos dio una idea de la presión arterial durante 24 horas de una persona comparado con la presión arterial que solamente la tomamos en el consultorio. Y el resultado fue tan impactante que demostró que con pequeños cambios de 10 milímetros de mercurio y la fidelidad en sistólica de 6, pudieran tener un nivel de precisión mucho más importante en el pronóstico de un primer evento cardiovascular por sobre la toma de la presión en el consultorio. Y ahí nace el puntapié inicial que hizo que el monitoreo del ambulatorio de la presión arterial entrase en la escena de la práctica clínica habitual y empieza a tener fuerza en los consultorios. A partir de ahí se empezaron a generar una serie de estudios que en forma práctica desarrollaron 4 fenotipos a saber, comparado con el monitoreo ambulatorio de la presión arterial y el consultorio. Primero que nada, la presión arterial aumentada en el consultorio y aumentada en la presión ambulatoria, que nos da un paciente hipertenso con toda seguridad. En el otro extremo sería un paciente con presión arterial disminuida en parámetros de normalidad y con la medición ambulatoria en parámetros de normalidad, nos daría un paciente totalmente seguro de que estamos en presencia de alguien normotenso. Pero los dos factores, que es el paciente con hipertensión aumentada en el consultorio, pero con presión ambulatoria normal, ya empieza a sacar un patrón muy interesante que todos conocemos como hipertensión de guardapolvo blanco. El paciente que consulta, le encontramos que en el consultorio está con cifras altas de presión, le hacemos un monitoreo ambulatorio, un mapa, y vemos que realmente la presión está dentro de lo aceptable y que toda la imputación hacia nuestra medicación de que le hace mal tiene que ver simplemente con este contexto. Y en el otro punto está una presión arterial normal en el consultorio, pero cuando hacemos una presión ambulatoria encontramos que el paciente es hipertenso y este grupo, este fenotipo, se denomina hipertensión enmascarada. Y es ahí donde vamos a seguir esta charla. ¿Por qué? Porque la hipertensión arterial enmascarada es aquella que silenciosamente va afectando las estructuras cardiovasculares, renales y cerebrales, y de a poco va mellando la calidad de vida de los pacientes hasta tal punto que inclusive pudiese llevar a eventos cardiovasculares agudos que pudieran llevar a el peor desenlace de todos. Entonces, analicemos un poquito cómo impacta realmente los astros sobre el corazón. Si nos fijamos atentamente, vamos a ver que a nivel del cerebro, por delante del hipotálamo y están los núcleos supraquiasmáticos, está el verdadero reloj biológico del humano. Ahí llega a partir de la luz, ingresa por el nervio óptico y junto con la actividad física, la excitación, la postura y el consumo de alimentos, se puede equilibrar una serie de mecanismos neurotransmisores que impactan directamente sobre el sistema nervioso autónomo, llevando a una hiperactivación simpática durante el día y durante la noche, cuando disminuye la luz y todos estos parámetros se disminuyen o se diluyen, llevan a un predominio parasimpático. Y esto hace que, si estamos a nivel simpático, activa ciertas cosas como por el sistema renina-angiotensina y catecolaminas que nos levantan y nos despiertan
hace que nuestro sistema cardiovascular se hiperactive, como también si el sistema parasimpático está puesto, se ve, por ejemplo, liberación de opioides endógenos, así como melatonina, que baja nuestro nivel y nos induce al sueño. Y todo esto impacta sobre el sistema cardiovascular, aumentando o disminuyendo su función, y ven ahí cómo este título tan rimbombante del principio no está tan lejos de una realidad fisiológica humana. Y esto, si nosotros lo miramos y lo traducimos en presión arterial durante un seguimiento de 24 horas, fíjense ustedes que tenemos una presión arterial diurna, donde predomina el tono simpático, posteriormente un descenso de entre el 10 y 20% que se denomina DIPER, descenso DIPER nocturno fisiológico, acuérdense de este número, 10 a 20%, producto ya de entrar con la luna, y vamos disminuyendo la presión arterial en forma nocturna. Esto hace de que tengamos entonces una presión arterial diurna, un descenso nocturno que se llama DIPER del 10 al 10%, y empieza también, así como está esto fisiopatológicamente bien aceptable, empiezan las alteraciones sobre esto. Fíjense ustedes, si lo vemos diurnamente con un descenso normal, hablamos de patrón DIPER totalmente normal y fisiológico. Pero si nosotros empezamos a ver que la presión durante la noche no disminuye y queda entre 0 y 10% nada más, estamos hablando de un patrón non-DIPER. Si estamos viendo que la presión arterial inclusive baja muchísimo más que el 20%, hablamos de un patrón hiper-DIPER. Y si vemos que la presión no solamente no baja, sino que aumenta durante la noche, estamos hablando de un patrón Reiser. Entonces, estamos hablando de un profundo trastorno fisiopatológico, como podrán ver expresado en estas simples líneas en una medición que es el monitoreo ambulatorio de la presión arterial. Y como ejemplo, muchas veces vale un botón. Fíjense, entonces, en resumen tenemos el DIPER normal que baja 20%, el no DIPER que baja alrededor del menos del 10%, el DIPER extremo que baja a un nivel impresionante y el Reiser que aumenta. Todo esto gráfico en rosado. Y si ven ustedes en el círculo naranja, todo ese grupo se denomina hipertensión arterial nocturna, que muchas veces nos pasa frente a las narices porque solamente nos centramos en la hipertensión arterial diurna. Y si miramos atentamente y decimos, ¿pero qué tan frecuente es esto? Fíjense que en los normotensos el patrón no DIPER, es decir, que no se produjo un descenso, está alrededor del 30%, y en los hipertensos se llega hasta el 36%. Es decir, si nosotros estamos sumamente contentos porque durante el día le tenemos relativamente controlado a nuestros pacientes, existe una posibilidad del 30%, lo que significa 1 de cada 3 pacientes, que pudiera estar teniendo un trastorno bastante importante de la presión arterial, y lastimosamente no tuvimos la capacidad, el ingenio o el conocimiento de podernos poner en camino de resolver ese problema. Y bueno, fijémonos entonces, como dije, como ejemplo, un botón. Este es un estudio muy interesante donde se estudia el aumento del tono simpático a partir de la presión arterial sistólica y diastólica, tomando en consideración la frecuencia cardíaca estudiada entre los complejos R y R sobre una banda magnética para poder sacar el ruido y hacer una medición exacta, y se nota que la cantidad en Hertz es mucho mayor en términos de frecuencia en los pacientes non-DIPER. ¿Y qué significa eso? Que fíjense que durante la madrugada, como ven aquí en blanquito, la presión arterial debe bajar, que es lo normal, pero en las personas que no tienen esta capacidad, esto se mantiene en forma constante. También pasa acá en la diastólica, no desciende, y cuando este estudio nos muestra que estas personas que no DIPER, que no bajan su presión arterial, son personas que tienen una frecuencia cardíaca aumentada. ¿Qué quiere decir eso? Que tienen un hipertono
simpático, que es lo que vimos que tenía que ser solamente activo durante el día, ya que durante la noche debería haber predominado el tono parasimpático. Y el tono simpático aumentado se puede determinar a todas luces con este simple estudio. Veamos el lado opuesto como otro ejemplo pequeño. Este es un estudio donde van a ver ustedes los pacientes non-dipper y los pacientes dipper. Y fíjense, en un paciente no dipper versus un paciente dipper, la secreción de melatonina está muy disminuida. ¿Por qué está disminuida la presión de serotonina? Porque durante la noche predomina otra vez el tono simpático, donde debería predominar el tono parasimpático, y entonces la melatonina y los opioides disminuyen, y es ahí que ven ustedes con estos dos simples ejemplos que la fisiopatología tiene traducción clínica, y más que traducción clínica va a tener traducción fisiopatológica en términos de daño estructural producto de esta profunda alteración fisiopatológica. Y bueno, miremos otro punto de vista. Miremos al síndrome non-dipper en el contexto de patologías. Es decir, ¿qué patologías podrían estar relacionadas con este fenómeno? Es decir, miremoslos del otro punto de vista. Este, por ejemplo, es un estudio muy interesante donde ustedes van a ver entre estas dos rayas, van a ver que está el día y estas son las noches por los costados. En rojo, en azul, van a ver que existe un descenso normal durante la noche, asciende el azul durante el día, desciende durante la noche, en sistólica y en diastólica lo mismo. Pero después ven en rojo que se mantiene en forma horizontal. Esto es el reflejo de la presión arterial que no desciende, que no es dipper, y se produce generalmente en pacientes con neuropatía o disautonomía. Este patrón es muy característico de las personas con disautonomía. ¿Y quiénes tienen disautonomía? Tienen los diabéticos, tienen los pacientes con Parkinson, tienen, como les digo, pacientes con trastornos emotivos, pacientes con patologías como miositis, polimiositis, y todo ese tipo, y el propio anciano en su contexto de envejecimiento llega a una disautonomía que puede traducirse en esto y puede ser fácilmente obtenible simplemente solicitando un mapa. Ahora bien, si miramos otra patología endocrina, por ejemplo, fíjense que en pacientes con aumento o secreción de la hormona hiperparatiroidea en relación a hipertensos y sujetos sanos, van a ver que el paciente con hiperparatiroidismo mantiene una presión sistólica y diastólica nocturna mucho mayor que el paciente hipertenso y sano, lo cual se puede ver también que en el hiperparatiroidismo entre normotenso e hipertenso, independientemente a lo mismo, está aumentado. ¿Qué quiere decir eso? Que no solamente la disautonomía se va a manifestar en eso, sino que también patologías endocrinas que pudiesen llevar a este tipo de patologías. Pero bueno, si estamos hablando de una patología que generalmente ocurre con la noche, tenemos que evaluar el sueño, es un hecho, es una lógica. Si nosotros miramos este estudio, donde van a ver ustedes el EASI Score, el ESS Score y el PSI Score, que miden básicamente la gravedad del insomnio, la escala del insomnio y el índice de calidad del sueño, van a ver esta seguidilla. Sueño normal, trastorno del sueño y apnea del sueño, conforme más puntos tengan estos scores. Y si nosotros miramos en detalle cada score, vamos a ver que la peor calidad siempre está relacionada con fenómenos no dipper, inclusive el research, donde vamos a ver con una significancia estadística muy importante. ¿Qué quiere decir eso? Pacientes con pérdida de la calidad del sueño, y calidad del sueño es sueño fácil, continuo y reparador, fácilmente tienen que tener la sospecha de que va a estar teniendo un trastorno fisiopatológico manifiesto con una alteración como un fenómeno research o no dipper.
y el daño que esto mismo consideraría. Entonces, si yo veo una persona obesa de cuello corto, posiblemente esté en el contexto de un paciente con trastorno del sueño. Dígame, ¿es candidato o no es candidato a un monitoreo ambulatorio de la presión arterial? Pero por supuesto, por más que yo tenga en el consultorio una presión arterial normal. Ahora bien, si miramos otro tipo de patologías, como por ejemplo las patologías renales, vamos a ver que el simple hecho de tener un paciente con una disfunción severa renal hace que los daños de órgano blanco sean muy marcados en los pacientes con no DIPER, como lo pueden ver acá en verde, y que la cantidad de eventos es muchísimo mayor y el periodo libre de eventos es menor, de eventos cardiovasculares es menor en los pacientes con trastorno del sueño, es decir, alteración del DIPER. En conclusión, fíjense ustedes que pacientes con factores hormonales metabólicos, factores asociados a enfermedad, diabetes, obesidad, enfermedad crónica o factores como envejecimiento o patologías puntuales nos pueden llevar a alteraciones propias de la hipertensión arterial durante el sueño. Y bueno, pero también existe una cosa muy interesante que traigo a colación. ¿Qué es esto? Estos son los fenómenos de DIPER nocturno, ¿verdad? El DIPER normal, el extremo DIPER, no DIPER durante la noche. Pero existe un fenómeno que ocurre a la mañana que se llama Morning Sur. Morning Sur es básicamente la hipertensión arterial que se produce cuando pasamos de un sueño donde tenemos un hipertono parasimpático, se activa el sistema simpático, pero vemos una hiperactivación que supera el 35% de la basal, que es lo que se espera. Y en este contexto tengo que decirle que esto también es un indicador independiente de eventos cardiovasculares negativos. Y si nosotros miramos, existen dos tipos de esto. La primera, que es esta, que se dice que es una continuación básicamente más larga de una alteración del sueño, y otra que es que durante el día estamos totalmente normal y existe un super pico en horas de la mañana, es decir, una hiperactividad adrenérgica que también se considera un factor de riesgo muy independiente. Entonces van a ver ustedes cómo el sueño y el despertar tiene una importancia mucho más interesante. ¿Y cuál es el riesgo del patrón non-DIPER en números? Evaluemos estadística, evaluemos qué pasa. Fíjense ustedes que estos son dos estudios muy interesantes, el estudio IDACO y el estudio ESTEN, donde han demostrado que estos factores de riesgo independientes están sumamente relacionados, y fíjense ustedes el grado de asociación estadística en alteraciones del sueño y por ende alteraciones en el contexto del fenómeno non-DIPER. Y si miramos este estudio argentino, vamos a ver, fíjense ustedes en esta curva, cómo el simple hecho de no tener un fenómeno non-DIPER disminuye notoriamente la sobrevida del paciente diagnosticado con esto. Y el equipo argentino que develó la SAC encontró una particularidad en su población. El tabaquismo es un gran responsable también de los fenómenos non-DIPER. Entonces un tabaquista sería siempre un candidato para esto. Y estos son los eventos que generalmente van a poder diagnosticar precozmente pidiendo simplemente mapa. Lesiones orgánicas estructurales silentes y eventos cardiovasculares mayores. Y si hablamos de números puntuales, como nos encanta a los cardiólogos, podemos decir cuánto sigue. Si tenemos un fenómeno non-DIPER en relación al DIPER, fíjense ustedes que el riesgo es 2 veces más de un evento cardiovascular. 2 veces más es 100% más. Y si comparamos nosotros un paciente hipertenso versus un paciente normal, ven ustedes que el paciente con hipertensión tiene el doble de riesgo que el paciente normotenso. Pero cuando miramos nosotros, fíjense ustedes que el tener no DIPER es exactamente a igual riesgo de tener un paciente con hipertensión arterial. Entonces, tienen presión arterial durante el día normal y durante la noche aumentado.
Es lo mismo que tengan un paciente sin controlar durante el día. Y si miramos más atentamente y combinamos el fenómeno non-dippers, ¿verdad?, en un paciente que ya es hipertenso, es decir, vemos que 2 veces sube la presión, pero si el paciente ya tiene non-dipper, es decir, a la noche sube su presión y de día también es hipertenso, aumenta 5 veces más la posibilidad de eventos cardiovasculares mayores. Esto también muestra lo mismo y este es el pronóstico que quiero mostrar, que el paciente con hipertensión arterial resistente al tratamiento, en el cual ustedes lograron controlarlo con 4 fármacos, como ustedes ya lo saben, 3, que generalmente el tercero, el cuarto, la espironolactona, tienen que medirle el MAPA porque es un factor de riesgo independiente de esos pacientes con un peso estadístico sumamente importante. ¿A quienes solicitamos MAPA? Solicitamos MAPA a todos los casos que hemos visto. Al paciente que pensamos que tenga una hipertensión enmascarada, paciente con bata blanca, pacientes hipertensos en consultorio, aquellos que confiamos el diagnóstico presuntivo. Y fíjense ustedes que hoy por hoy la indicación es clase 1A. Y cuando le informan un MAPA, esto es un dato de color nada más, siempre fíjense estos detalles. Si le importan MAPA, el 75% de las mediciones deben ser correctas, los intervalos entre 15 y 30 minutos durante el día, 30 minutos de la noche, y el brazalete debe ser correcto. Si no cumple esas condiciones, la medición no es válida. Estos son los niveles, estoy acelerando porque me he pasado un chiquitito de tiempo. Y la cronoterapia, que es cuando encontramos un fenómeno non-dipper, consiste básicamente en tratar de emular la disminución de esta presión arterial del 10% al poner en un horario de máxima dosis de la hipertensión arterial para tratar de disminuirlo. ¿Funciona? Es un intento porque realmente no hay ningún estudio grande que pudiese mejorar todo. Conclusión, ahí lo tienen, pero esta es la conclusión que quiero que lo lleven a la casa. Si se quedan contentos y tranquilos solamente con tener una presión arterial durante el día, están cortos. Si tienen pacientes con alteraciones metabólicas o físicas, endocrinológicas, como hemos hablado, y no lo piden, están cortos. Si ustedes tienen duda de hipertensión arterial y no piden MAPA, están cortos. Y me despido haciendo un homenaje a mi ídolo de infancia, Carl Edward Sagan, un astrólogo, astrofísico, cosmólogo, divulgador científico, que decía esto: todos nosotros los humanos somos polvo de estrellas. Muchísimas gracias. Bien. Nuestra próxima disertante es la doctora María Elena Miño. Va a disertar el tema hipertensión arterial en el perioperatorio. La doctora María Elena Miño es especialista en medicina interna, especialista en diabetología y docente de medicina. Muy buenos días a todos, muy agradecida por estar aquí, invitada por la Sociedad Paraguaya de Medicina Interna, mi primer amor y creo que el amor de todos los que estamos aquí. La medicina interna siempre es la madre de la medicina. Y vamos a hablar de un tema siempre controversial para los internistas. Cuando nos llaman a preguntarnos qué vamos a hacer de ese paciente que está en quirófano, que está por entrar a cirugía y su presión voló. Así como dijo el doctor Escalada, a la luna se fue, ¿verdad? Entonces vamos a mirar qué podemos hacer al respecto, qué dicen las guías, en qué podemos ampararnos. Como su nombre lo dicen, las guías son guías, ¿verdad? No es lo que nosotros tenemos que seguir al pie de la letra, pero es lo que nos da ese valor de nuestro juicio clínico, que es lo que muchas veces como médicos queremos perdernos en el juicio clínico, pero siempre hay que volver a reencauzar. No. Ahí está.
Les traje este cuadro. Ella es una pintora, la señora Anica Sola. Ella es paraguaya, es una de nuestras mayores artistas y nos muestra este lapacho que es tan distintivo de nuestro país para los invitados internacionales sobre todo. Y nos dice Einstein una vez más que la mente que se abra a una nueva idea jamás volverá a su tamaño original. Y es lo que nosotros vamos a llevar hoy de regalo de este Congreso de Medicina Interna. Muchas novedades y que nos van a servir para nuestra vida práctica. En la epidemiología podemos hablar sobre la hipertensión dentro de lo que es el contexto quirúrgico, que se realizan aproximadamente 14,4 millones de cirugías hospitalarias, sobre todo estos datos son de Estados Unidos, 313 millones de cirugías en todo el mundo. Entonces, como son eventos grandes, siempre van a tener complicaciones probables. Y es ahí donde nosotros vamos a tener que intervenir para que esas complicaciones sean las menos posibles. Los factores de riesgo cardiovasculares y las enfermedades cardiovasculares son sobre todo las prevalentes. Y como sabemos, todos los que estamos aquí interesados en la hipertensión tiene unas aristas complejas, no solamente el sistema adrenérgico, también la resistencia vascular periférica, inclusive en los últimos años habla de un sistema inmunitario que influye en cómo manejamos la presión. Y todo esto va a exacerbarse en un paciente que va a ser sometido a un estrés de una cirugía, ya sea una cirugía menor, una cirugía mayor. Sabemos que una cirugía es un evento grande, entonces donde tenemos que poner mucho más énfasis en el control de los factores de riesgo cardiovasculares. ¿Y cuáles son las complicaciones? ¿Por qué nos llaman a los internistas? Nos llaman por la cancelación de la cirugía. Nos llaman porque hay un peligro de un sangrado operatorio y hay un impacto en la mortalidad. Y es ahí donde nosotros tenemos que abrir nuestros ojos y ver qué nos dicen las guías y cómo podemos ampararnos para evitar estas complicaciones. Recordemos los tiempos quirúrgicos. Esta es la última guía del Colegio Americano sobre las recomendaciones. No todas las cirugías son urgentes, no todas las cirugías son electivas. A veces la cirugía no depende, inclusive ya no nos preguntan si hay que hacer o no cuando la vida está en peligro. Entonces, siempre es importante recordar que los tiempos quirúrgicos son distintos. Entonces, y en base a eso vamos a ver qué podemos hacer al respecto. Ahí está una cirugía de emergencia, es totalmente distinta a una cirugía de urgencia. Hay un tiempo que también se puede esperar, hay una cirugía efectiva. Y lo más importante, lo de abajo, hay pacientes de bajo riesgo y hay pacientes de alto riesgo, a pesar de los distintos tipos de cirugía. Aquí están, por ejemplo, las operaciones vasculares suprainguinales, las torácicas, las de trasplante y las cirugías, las de neurocirugía, son las que más nos van a dar el riesgo de tener eventos cardiovasculares por la complejidad de la misma. Entonces, esperamos luego qué puede complicarse en nuestro paciente. Entonces, ahí más atentos tenemos que estar. La cirugía general, la otorrinolaringológica, las genitourinarias y las ortopédicas entran dentro del riesgo intermedio por el tipo de cirugía. Pero recordemos que nuestros pacientes son especiales. Si mi paciente ya tuvo un evento de una ACV, ya tuvo un evento de un infarto, es un paciente dislipidémico, obeso, con enfermedad renal, el riesgo es altísimo, no importa si es una cirugía genitourinaria. La cirugía endocrinológica, la mamaria, la ginecología y la obstétrica entran dentro del bajo riesgo de que puedan hacer un evento coronario. Claro, una vez más repetimos, si mi paciente ya es un paciente que tiene 75 años, ya infartó 2 veces, tiene 2 stents, ya se operó de su rodilla, es un paciente complicado, esto no es tan así. Entonces, por eso que no podemos decir que todos los pacientes son iguales, ni que porque se va a operar no más de una cirugía mamaria es una cuestión básica.
Y las complicaciones, como lo habíamos dicho recién, sobre todo vemos en un paciente adulto. Por ejemplo, en este estudio que se hizo en más de 44.000 pacientes, las personas que se sometieron a cirugías mayores de 45 años, se observó una muerte perioperatoria, infarto de miocardio, accidente cerebrovascular en muchísimos de ellos. Y es ahí donde vemos que no eran ni pacientes tan añosos, pero eran pacientes que tenían otras comorbilidades. Si bien las cirugías ortopédicas, las generales y las vasculares fueron las más comúnmente realizadas dentro de este estudio, los pacientes sometidos a cirugías vasculares, torácicas y sobre todo las de trasplantes de órganos fueron las que más se complicaron. ¿Y en qué se complicaron? En infartos, en ACV. Entonces, ahí es donde tenemos que poner énfasis en un buen control de la presión arterial en un paciente que se va a operar. Y el abordaje inicial del paciente con hipertensión, esto es algo que ya sabemos todos, desde el momento que nuestro paciente viene y nosotros le vamos o alguien le indicó una cirugía, vamos a hacer ese control preoperatorio, vamos a tratarle, vamos a buscar la causa de su hipertensión y vamos a tratar según las últimas guías que este año volvieron a cambiar. Entonces vamos a tratarle a cada paciente según el tipo de hipertensión que tenga. Recordemos que hay hipertensión secundaria, que tenemos que pensar en personas sobre todo jóvenes, mayores de 40 años, tenemos que buscar la causa de su hipertensión. Y este tratamiento es lo que nos va a ayudar a hacer que nuestro paciente llegue en óptimas condiciones a la cirugía y que no estemos todos desesperados a las 5 de la mañana porque su presión está a 120/90 y el familiar ya compró todos los insumos y nos va a apurar porque hoy tiene que operarse. Pero nuestro paciente no llegó en condiciones. La evaluación preanestésica que vamos a hacer los internistas, va a hacer también con nosotros el anestesiólogo y en ciertos pacientes de riesgo va a hacer con nosotros el cardiólogo. Entonces vamos a hacer el riesgo, generalmente el riesgo de anestesia hacemos con el Goldman, con el ASA, y cuando pedimos una intervención del cardiólogo, ellos usan criterios más específicos, el criterio del LAI inexado, entonces ellos pueden hacer y nos pueden ayudar, sobre todo para saber el riesgo que tenemos. Pero una vez más digo, nuestro trabajo como internistas es hacer que nuestro paciente con hipertensión llegue con cifras correctas para tratar de evitar las complicaciones. Tratar de evitar primero que se cancele su cirugía. Tratar de evitar que sangre en el postoperatorio. Y lo más importante, tratar que no muera nuestro paciente, ¿verdad? Bueno, dentro de lo básico que tenemos que pedir, sabemos los laboratorios que vamos a pedir, que tenemos que pedir el electrocardiograma, la ecocardiografía, que es eso lo básico. Si yo tengo un paciente que tiene una enfermedad cardiológica activa, recordemos que tenemos que pedir la evaluación cardiológica. Y ellos van a hacerle sus criterios y van a solicitar lo que corresponda, una prueba de estrés o otros estudios de acuerdo al paciente. Por eso estas indicaciones no pueden ser absolutas. No es que a todos los pacientes, los internistas, le vamos a pedir prueba de estrés. Vamos a ver cuál de nuestros pacientes o quién de nuestros pacientes es el que necesita ese estudio antes de su cirugía. Y esta es para abordar ya nuestro tema, la hipertensión perioperatoria afecta a 25% de los pacientes sometidos a cirugía. Y ahí la segunda frase es el problema con los internistas, los anestesiólogos y los cirujanos. Es la principal causa de aplazamiento de cirugía. En nuestro país, que los recursos son limitados, y a mí me gusta decir, y las necesidades son infinitas. Entonces, si vos sabés que tenías que operarte esta semana, ¿cuándo te va a volver a alcanzar? Te va a alcanzar dentro de 3 meses otra vez. Entonces, si es posible, tenemos que hacer que nuestros pacientes lleguen en condiciones para que se realice esa cirugía.
La hipertensión no controlada contribuye al aumento de demanda de oxígeno por el miocardio, lo que hace que pueda tener un infarto nuestro paciente si hace una crisis hipertensiva prequirúrgica, ahí antes de la cirugía. Y en el periodo perioperatorio, la hipertensión no controlada, como dijimos, aumenta el riesgo de ACV, de infarto, de todo lo que conocemos como eventos cardiovasculares. ¿Qué dicen las guías? Las guías de la Asociación Británica, la guía de la Asociación Europea, dice que se recomiendan realizar una cirugía electiva en pacientes con una presión menor a 180/100. Entonces, si la presión se mantiene menos de 180/100, nosotros podemos indicar una cirugía o no es de mucho riesgo. También la Asociación Americana recomienda considerar postergar cuando esas cifras estén aumentadas. ¿Qué dice el auditorio? 180/100, 180/110. Estamos nomás ahí, ¿verdad? Podemos discutir que ya es mucho, que es poco. Los estudios multicéntricos avalan que hasta estas cifras son seguras. Y vamos a ir mirando qué dicen las demás sociedades. Aquí está la última guía del Colegio Americano de Cardiología que sostiene que hasta 180/110 podemos mantener. Menos de eso podemos llevar a cabo la cirugía, ¿verdad? Y mantener una presión arterial sistólica mayor a 90 durante la cirugía. Tampoco mantener una presión muy baja, porque vamos a ver después en los estudios que mantener una presión una PAN menos de 60 hace que aumente la mortalidad de los pacientes. Entonces, estamos ahí con estas recomendaciones. Esta es una publicación de la revista chilena de anestesia, donde considera que en un paciente hipertenso crónico el toque de órganos blancos ya sabemos que ya está establecido, probablemente ya tenga sus placas de ateroma, ya tenga su retinopatía, ya hizo su infarto. Entonces es totalmente distinto el enfoque que hay que darle cuando es una persona de una hipertensión de reciente comienzo, que solamente ahí cuando iba a operarse hizo una crisis hipertensiva. Y también consideran que la intervención en el preoperatorio puede hacerse con drogas por vía oral, por ejemplo, y cuando no se puede hacerlo, podemos pasarle a la vía endovenosa. Y el riesgo equivalente a sangrado, si nosotros no controlamos esa presión, es como si fuera que el paciente está usando aspirina, por ejemplo. Es muy alto el riesgo, entonces tenemos que cuidar que esa presión llegue bien. Estas son recomendaciones de la sociedad chilena. Este es un estudio que hizo la Sociedad Catalana de Anestesiología y nos habla de lo que más me gustó de todo el resultado del estudio. Se habla de que los medicamentos antihipertensivos deben mantenerse hasta el mismo día de la intervención, incluso si el paciente está en ayunas. Y esto vamos a mirar después, que es controversial porque las demás sociedades dicen que ese día tenemos que suspender los antihipertensivos. Pero la sociedad catalana nos recomienda usar inclusive, ¿verdad?, la suspensión de cierto tipo de fármacos, y vamos a ver ahí que ahí está, por ejemplo, la familia de los beta bloqueantes. Si nosotros suspendemos el beta bloqueante un día antes o en el día de la cirugía, podemos tener un efecto rebote que pueda hacer que se cancele nuestra cirugía. Pero esta recomendación me gustó, ¿verdad?, que por lo menos en el día de la cirugía, que igual hay que darle su antihipertensivo. Acá también está una colaboración que hizo un artículo muy interesante sobre un estudio también de la Sociedad Colombiana de Anestesiología. Y nos habla allí es muy didáctica es la explicación. Por eso me gustó ese cuadro. Paciente con diagnóstico previo de hipertensión, evaluar sus comorbilidades, evaluar su clase funcional. Si se va a operar y su presión está menos de 180/110, tiene una buena clase funcional sin daño de órganos diana, cirugía, no se discute nada. En cambio, el otro escenario, un paciente que tiene mayor a 180/100 de PA,
con lesión de órgano diana, con clase funcional alterada, entonces vamos a posponer la cirugía. Y vamos a evaluar qué pasó, porque lo que tenemos que hacer pues, es aprender de nuestros errores. ¿Qué pasó? ¿Por qué subió su presión? Subió su presión porque se olvidó de tomar su medicación, porque la enfermera le dijo que tenés que estar en ayunas. Subió su presión porque no le ajustamos sus antihipertensivos, porque hace 10 años toma enalapril una vez al día y justo no le controlamos esa parte. Hay una prioridad del procedimiento quirúrgico, entonces eso también tiene que ser evaluado y ver qué podemos hacer, sobre todo en la consulta después con medicina interna, para ver que no volvamos a cancelar esa cirugía. Para nuestro sistema público, la cancelación de una cirugía es brutal. Para todos nosotros. Yo creo que acá no hay muchos millonarios para decir, si no me opero hoy, me voy a operar nomás la otra semana, ¿verdad? Entonces, todos estamos expuestos a esto. Nosotros también somos pacientes, entonces hay que tener mucho cuidado. Y esta también es una publicación hecha, un estudio en el Reino Unido, que nos habla, que ellos recomiendan que los pacientes con una presión menor a 160/100 sin problemas pueden operarse. Y la parte que me gustó es que habla también de que 180/110 es un valor que ellos también manejan como un valor seguro hasta allí. Y que continúe la medicación durante el perioperatorio sin interrumpir esa medicación, porque es ahí donde hay controversia. ¿Le damos su medicación en el día o le suspendemos un día antes? Aquí está. Continuar el tratamiento farmacológico. Esta es la gran pregunta que vamos a hacernos. Se recomienda el tratamiento continuo de la hipertensión crónica. Recordemos que nuestros pacientes no se les diagnosticó ese día. La mayoría estamos hablando de los pacientes conocidos hipertensos. Si el paciente hipertenso no puede tomar medicamentos orales para bajar, sobre todo si antes de la cirugía hizo una crisis hipertensiva, vamos a darle medicamento endovenoso. La decisión de suspender puede ser específica. Ahí vamos a mirar de acuerdo al grupo farmacológico, que es distinto, y ciertos medicamentos como los beta bloqueantes o la clonidina pueden estar asociados a una hipertensión de rebote, que esto nos dice, esta es la última guía de la Asociación Americana, pero esto es absoluto. Todas las guías hablan de lo mismo. Cuando hablamos de beta bloqueante no le podemos suspender. Nos discutimos ahí con el enalapril y el resto. Aquí está, los inhibidores de la enzima convertidora, las ARAs. Esta es la recomendación del Colegio Americano. Suspender 24 horas antes de la cirugía. Recordemos que la Asociación Catalana y la Asociación Española decían que hasta el día de la cirugía podemos dar. Esta es una recomendación del Colegio Americano, entonces suspender 24 horas antes. Si los pacientes los toman para una insuficiencia cardíaca, ahí es razonable continuar. Pero si es solo para la presión, ellos dicen, ¿verdad?, o nos recomiendan que podríamos suspender. Los beta bloqueantes, allí está, si el paciente toma, no se suspende por el efecto rebote que puede tener. Y los inhibidores del ISGLT2, que son las drogas hoy en día de moda, de elección y nos dan buenísimos resultados, sabemos que tenemos que suspenderles 3 a 4 días antes. 4 días antes inclusive para el tublifosina, sobre todo por el riesgo de cetoacidosis. Y ya para terminar, no era muy largo el tema, pero era interesante porque este es un problema que tenemos los internistas. Estamos todo el tiempo, nos llaman, nos preguntan, ¿qué vamos a hacer a esta paciente que subió en quirófano su presión? Vení, doctora, a suspender la cirugía. ¿Para qué? Para que después nosotros le pongamos la cara al familiar. La doctora suspendió. No, suspendió porque subió su presión, ¿verdad? Entonces, el primer escenario nos habla de un paciente con hipertensión controlada que presenta una presión arterial sistólica menos de 80, diastólica menos de 110, el día de la cirugía. ¿Esta paciente se va a operar o no? Nosotros estamos hablando de la presión, no de otras cualidades del paciente. En esta paciente nosotros podemos
decirle al cirujano, al equipo quirúrgico que la paciente está preparada, por lo menos desde el punto de vista de su presión arterial, para ser sometida a la cirugía. Estas cifras de presión no representan un factor de riesgo de complicaciones cardiovasculares, por lo tanto no es necesario proceder. Si mi paciente tiene 160/100 de presión, entonces yo puedo decirle al cirujano que sí se puede operar. En los servicios donde ustedes trabajan, a veces no le llaman por 150/90, porque a mí me suelen llamar por 150/90. Subió todito. Yo me voy corriendo como si fuera que subió en 250. 150/90. Entonces ahí es donde nosotros a veces tenemos que hablar de las guías, explicarle y sostenernos en la evidencia científica, ¿verdad? El segundo escenario, un paciente con hipertensión arterial sistólica mayor a 180 y una diastólica mayor a 110. Allí ya dijimos que hay que tener muchísimo cuidado. Esos valores de hipertensión son altos. Buscar las causas comunes, por ejemplo, que dejó de tomar su medicación porque nadie le dijo, o porque la enfermera le dijo tenés que estar en ayunas, no vaya a tomar, o porque el doctor se olvidó de escribir. Entonces escribió todo, nos pasa con los traumatólogos, ¿verdad? Todo está escrito menos su presión y su glicemia, entonces a veces nos pasa eso. Considere un control agudo de la hipertensión y administra el medicamento antihipertensivo endovenoso cuando se necesite. Se puede administrar una pequeña dosis de midazolam. Nos ayuda muchísimo para la ansiedad, porque a veces los pacientes no es que a veces, siempre estamos preocupados cuando vamos a operarnos, igual si nos van a sacar una uña encarnada, ¿verdad? Entonces es ahí donde tenemos que tener cuidado. Y sobre todo esperar que baje la presión, por eso dice cambiar la orden, por ejemplo, que pase a la cirugía de la tarde mientras le hacemos la evaluación. Y el último escenario, un paciente con hipertensión que se presenta a la cirugía con una presión sistólica mayor a 180 y una diastólica mayor a 110 y cuya causa es no haberse olvidado, tomó su antihipertensivo, le dieron su midazolam u otra benzodiazepina y la evidencia disponible aquí es inconclusa. Pero como dijimos, la guía nos va a ayudar a decir que si se mantiene con esta presión tan alta, lo más peligroso que le puede pasar es que el paciente haga un evento cardiovascular o más grave aún, que se muera, ¿verdad? Entonces, proceder con la cirugía a pesar de estos niveles exige un cuidado extremo y no es lo recomendable. Entonces son 3 escenarios que es la conclusión que yo quería darles, de tener en cuenta esos niveles de presión, de ver qué podemos hacer para que nuestros pacientes lleguen en la mejor condición posible para evitar las complicaciones, sobre todo las cancelaciones de cirugía en nuestro país, que es tan sufrido que a veces hay que hacer pollada para juntar los insumos, justito juntaste la plata y se cancela otra vez la cirugía. Entonces, esa responsabilidad es de todos los médicos. Muchísimas gracias. Continuamos. Para mí es un honor presentar al próximo invitado, el doctor Luis Alcocer, especialista en cardiología, maestro en administración de hospitales y salud pública, máster en teoría cardiovascular, experto certificado en hipertensión arterial, director general del Instituto Mexicano de Salud Cardiovascular, presidente de la Sociedad Interamericana de Hipertensión Arterial. Aparte de eso, el doctor es coautor de las últimas guías de LASH y revisor de las últimas guías de la Sociedad Europea de Hipertensión. Él nos va a exponer el tema hipertensión arterial secundaria, diagnóstico diferencial y manejo. Pues qué tal, muy buenos días a todos, muchas gracias. Y bueno, en realidad
mi faceta de profesor y de comunicador me hace asistir a muchos congresos y les aseguro que este es un congreso excepcionalmente bueno. Y eso me permite cambiar mucho el sentido de la plática como ustedes la esperan o como yo la había planeado. Hay muchos jóvenes aquí y este viejito va a tratar de echarles a perder la vida. Debo decirles a los jóvenes que la medicina que están aprendiendo ahora es una medicina con la cual no van a poder trabajar en un tiempo futuro, muy, muy próximo. Y a los de más edad, decirles que la medicina que practicamos ahora es una medicina que prácticamente también desaparecerá. Esto no son ideas que se me ocurren, etcétera, sino se basa en un principio fundamental. Todo conocimiento en ciencia es un conocimiento provisional. Esto es fundamental. Y esto implica que hay un nivel de obsoletismo. O sea, este concepto va a dejar de ser útil porque va a ser superado por otro. Este nivel de obsoletismo durante siglos cambiaba a una velocidad muy lenta. Nos tardamos aproximadamente 10 años en generar un concepto, así básicamente, y los estudios dicen que para que ustedes lo practiquen en la práctica diaria generalizada se tarda otros 17 años. Entonces estábamos acostumbrados a este camino de prácticamente 27 años de duración de un concepto, lo cual nos da una tranquilidad muy especial. Actualmente y fundamentalmente como resultado de las nuevas tecnologías, pero especialmente de la inteligencia artificial, el obsoletismo es casi instantáneo. Lo que nos tardábamos antes años en hacer, ahora nos podemos tardar 2 meses. De tal manera que estamos sometidos a una manera de vivir la vida que no es la que estábamos acostumbrados a hacer. Nuestro problema ahora no es aprender. Seguirá siendo nuestro problema aprender, pero nuestro problema fundamental es desaprender. Porque tenemos que abandonar aquellos conceptos que nos parecían fundamentales y que habían normado prácticamente nuestra práctica profesional. Entonces, el problema fundamental ahora es desaprender. Es muy difícil desaprender para una persona que tiene los conceptos grabados como si fuera un tatuaje de la novia en el brazo y que después cuando se pelea con la novia se lo quiere borrar. Es tan difícil eso como precisamente abandonar una de estas grandes paradigmas que hemos aprendido y que son parte de nosotros. Es mejor prevenir que remediar, todas estas frases hermosas. Bueno, mañana, al rato, si no tiene nada que hacer, voy a hablarles un poco de inteligencia artificial, pero ahorita esa es la idea. Entonces, tenemos que aprender a desaprender. Ahora, esto no quiere decir que no tengamos que aprender, porque para desaprender hay que haber aprendido antes. Entonces, esto nos pone en un problema mayor. Y pues usaré esta plática que teníamos preparada para ejemplificarles un poco esta idea sobre este ritmo de aprender y desaprender. Primero, ¿qué sí es la hipertensión arterial y que es un concepto que no va a cambiar, es absolutamente seguro? Es un tremendo factor de riesgo. Es el factor de riesgo más importante para muerte prematura. Los médicos no podemos evitar que la gente se muera, nuestro trabajo es que se muera antes. Entonces, este concepto de muerte prematura es un gran avance en el pensamiento. Entonces, la hipertensión arterial solita es la primera causa de muerte prematura. Si la asociamos con lo que ahora llamamos el síndrome cardiorrenometabólico, del cual han oído hablar ustedes bastante, esto trae como resultado las complicaciones cardíacas, renales, hepáticas, cerebrovasculares, que matan a más de la mitad de las personas en el mundo y la matan antes de tiempo. Entonces, eso es lo que es verdad. ¿Qué es lo que no es verdad o lo que tenemos que desaprender? Primero, la hipertensión arterial no es un suceso,
No es hoy trae la presión arterial alta y como la trae alta hay que bajársela ahorita y si ya se la bajé ya resolví el problema. No es así. Suena muy lógico, pero no es así. El otro concepto es cuidado con la lógica, cuidado con el sentido común, cuidado, fíjense qué horror decirle esto a los internistas, cuidado con el ojo clínico, porque es absolutamente pues incompleto. Ya veremos que es un pensamiento tipo 1 necesario para sobrevivir, pero que en la actualidad ya no podemos usar. Entonces, no es un suceso, es un proceso. Este proceso lleva años y no cambia de un lado para otro. La otra cosa que es 180, 100 como límite para tal cosa, ¿cómo diablos le tomaron la presión arterial? Es una porquería como la toman y suspenden la operación, mi querida doctora, o la mandan a llamar a usted porque le encontraron no sé qué tanto, tómame la presión, o la enfermera ahí con un aparato. Entonces, es un mundo verdaderamente irreal, ¿no? Entonces, alguna vez escribí yo algo que le puse mediciones precisas, metas precisas con mediciones imprecisas. Entonces, fíjense en qué mundo vivimos y suena muy lógico, está alta, se la bajé. Bueno, entremos. Otra cosa, la mayoría de las hipertensiones arteriales no tienen una causa curable. No son debido a que se puso nervioso o a que está gordito o que hoy comió sal o que hoy se asustó. Esos son factores empeoradores, desencadenantes, pero no la causa. La mayoría de las hipertensiones arteriales no son curables. La hipertensión arterial secundaria, algunas de ellas son las únicas que son eventualmente curables y muchas veces ni siquiera necesitamos curarlas. O sea, porque a veces es más fácil controlarlas, seguir con un tratamiento correcto que curarlas, por ejemplo. Entonces, no son conceptos fáciles de aceptar o de entender. Hay muchas causas de lo que se llama hipertensión arterial secundaria, algunas son más frecuentes, muy frecuentes, otras son relativamente frecuentes y otras son muy raras y algunas no las entendemos bien. ¿Cómo hacemos el diagnóstico de la hipertensión arterial secundaria? Pues en primer lugar sospechando que existe y después estudiándola y fundamentalmente qué características sugiere que mi hipertensión arterial no es una hipertensión esencial, no es una hipertensión arterial primaria. Tradicionalmente decimos que cuando se inicia antes de los 40 años, la hipertensión arterial es sospechosa de ser secundaria. No es una enfermedad, ahora sí lo es, empieza a ser un poco más probablemente por el predominio de la obesidad infantil, pero sigue no siendo un problema fundamental sino a través de los 40 años. La aparición abrupta o el empeoramiento repentino también es motivo de sospecha. La hipertensión arterial suele aparecer poco a poco, ir subiendo poco a poco, ser muy variable al principio y esto es lo que da todas estas ideas o de estas digamos, equivocaciones fundamentales de decir, no, es que como está muy nervioso le sube la presión, o esta hipertensión es reactiva. Hay palabras que matan, señores. Una palabra que mata es hipertensión arterial reactiva. Su hipertensión arterial es reactiva, por lo tanto no necesita tratamiento. Mata esa palabra. No existe esa condición. Porque al que no es hipertenso no le sube la presión, por más que se asuste, se preocupe. A Nixon jamás le subió la presión arterial durante todo el proceso en que lo iban a correr de la presidencia, que lo traigo a colación porque ojalá volvieran a repetir un proceso como el que le hicieron a Nixon en la actualidad. Entonces, inicio antes de los 40 años, aparición abrupta, hipertensión resistente, pero verdaderamente resistente, no que empieza con una dosis chiquita y luego si no funciona le aumento y ya voy con esta, y es que no le baja y es que sigue muy gordo, lo que necesita es bajar de peso y no se preocupe, trabaje menos. ¿Y qué hago, doctor? Siga tomando su tabletita de Enalapril en la mañana de 10. Esto es inercia, no es inercia, señores, es indolencia médica. Estamos próximos a sacar un papel en contra de la indolencia médica y esto es absolutamente problema. El daño orgánico desproporcionado al nivel de la hipertensión. Caray, este señor tiene demasiada hipertrofia ventricular izquierda para una
hipertensión que no es tan severa, o incluso está controlada y sigue con el problema, o tiene más daño renal del que uno esperaría por el tiempo que ha pasado, etcétera, etcétera. Esto nos hace sospechar la posibilidad de hipertensión arterial secundaria. La historia familiar de hipertensión arterial temprana o de accidente cerebrovascular, y hay varias claves clínicas que no os voy a poder repetir porque no quiero pasarme del tiempo que me dieron. La apnea obstructiva del sueño es verdaderamente una causa de hipertensión arterial secundaria. Podemos discutirlo, la relación causa-efecto es muy difícil de establecer. Son dos cosas que suceden muy frecuentemente. La mayoría de los hipertensos tienen apnea obstructiva del sueño, y la casi totalidad de los pacientes que tienen apnea obstructiva del sueño tienen hipertensión, con las características que ya las vieron: más difícil de tratar, fundamentalmente nocturna. Pero esto no quiere decir el establecimiento en sí de la relación causa-efecto. ¿Por qué? Porque si tratamos la apnea del sueño, mejora la hipertensión, pero poquito, no baja mucho la presión arterial y no hay evidencias de que el paciente viva más. Entonces, claro que hay que tratar la apnea del sueño, pero no necesariamente por esta relación con la hipertensión. Entonces, hay que verlo de manera diferente. Ah, no, lo que tiene es apnea del sueño y por eso tiene hipertensión. Es cierto y no es cierto. O sea, es exactamente cómo tienen que pensar más profundo, no pensar superficialmente, no establecer relaciones causa-efecto de golpe. La enfermedad renal parenquimatosa, pues es una fuente frecuente de hipertensión arterial, glomerulonefritis, etcétera, todo este tipo de cosas. La enfermedad renal aterosclerosa, hay muchísima confusión en esta. Por ejemplo, la enfermedad renal la estenosis renal unilateral aterosclerosa, pues puede ser curada con una stent, pero en realidad, si no es muy severa, muchas veces es preferible manejarla con medicamentos por muchísimas razones. Entonces, no es tampoco así como tiene esto. Los pensamientos tipo 1 es: está tapado, ya lo destapé, ya lo curé. Sencillísimo. No es que la medicina no sea lógica, pero es una lógica complicadísima. Y todo mundo, cuando maneja medicina, trata de aplicar una lógica aritmética. 2 más 2 igual a 4. En aritmética 2 más 2 son 4. En biología 2 más 2 pueden ser .65 o 8.642.000. Hay una lógica matemática, pero complejísima, no una lógica aritmética. Entonces, cuando dicen usen la lógica, están pidiendo a la gente que usen la lógica aritmética. La enfermedad renovascular por displasia fibromuscular, esta es una belleza, es rara, es una belleza porque se diagnostica así muy interesantemente, especialmente en mujeres jóvenes hipertensas con estas características, y puede ser resuelta muchas veces con el manejo del abrir la arteria. El hipertendonismo primario es mucho más frecuente de lo que suponemos. Desde luego el secundario, el hipertendonismo secundario, pues forma parte quizás del 60 o 70% de los hipertensos arteriales, y hay que distinguirlo. Siempre un paciente en hipertensión arterial es un paciente en que hay que sospechar que hay hiperaldosteronismo, la mayoría de las veces secundaria, y de aquí el éxito que han tenido los bloqueadores de los receptores, los medicamentos antialdosterónicos, que son ahora un campo muy nuevo, de futuro grande por este componente. El síndrome de Cushing, si se esperan a que el señor esté así para decir que tiene síndrome de Cushing, pues estamos perdidos. El feocromocitoma es muy tradicional, es precioso, pero es raro. Y se caracteriza, todo el mundo piensa por hipertensión arterial paroxística, sí, pero hay muchísimos pacientes que tienen hipertensión arterial sostenida y tienen un paraganglioma o un feocromocitoma,
y a veces pues ahí está la manera en la que lo pueden diagnosticar. Miren, el que les traigamos información, pues está bonito, está bien, y lo pueden seguir retratando y todo esto, pero lo pueden encontrar donde sea. O sea, lo pueden encontrar donde sea. ¿A qué venimos con ustedes a platicar? A ver cómo le entendemos nosotros, para ver si les sirve a ustedes el entender la medicina como yo la entiendo. Pues que bien, ya eso vengo a tratar de decirles, hay que entenderlo de esa manera y no a darles información así. La coartación de la aorta es una de las causas tratables más frecuentes. Recuerden que es muy sencillo, hay que tomar la presión arterial en los brazos y la presión arterial en las piernas. Si la presión arterial en las piernas es más baja que la de los brazos, la sospecha de coartación es muy importante. Y esto es muy importante porque para los pediatras y sobre todo para los neonatólogos es una de las principales causas de muerte en neonatología. Y basta con ver que el bebé no tiene pulsos en la femoral, en las femorales, para sospechar la presencia de coartación. Hay muchos medicamentos que elevan la presión arterial y que se nos olvida. De los más frecuentes y que se nos salen del radar son, por ejemplo, pues las gotas nasales. La persona está poniendo gotas nasales constantemente y esto lo mantiene con una elevación de la presión arterial. Algunos medicamentos de estos naturistas, etcétera. El tratamiento, pues el objetivo primario es identificar y tratar la causa subyacente, luego controlar la presión arterial. Y sobre todo nuestra misión, y esta es una misión no en hipertensión arterial, sino como médicos, es aumentar tiempo de vida con calidad. Toda maniobra que hagamos que parezca médica, que no aumente en el paciente el tiempo de vida o la calidad del paciente, no es una acción médica. Le duele la cabeza al paciente, llega a urgencias, y esto es de todos los días, ¡qué barbaridad! Trae 160, 100, trae crisis hipertensiva, le voy a bajar la presión arterial, usted no sale de aquí hasta que no se vaya con 120, 80, le bajan la presión arterial y dicen, ¿qué médico soy? ¿Obtuvo ese paciente un minuto más de futuro en la vida? No. ¿Estaba en peligro? No. Lo pusieron en más peligro al descender rápidamente la presión que el que tendría. Tampoco es tanto el peligro, porque si no ya se hubiera muerto medio mundo, porque lo primero que hacen es bajarle la presión arterial. Esa no es una acción médica. No aumentaron ni un momento de esperanza de vida, ni le aumentaron la calidad al paciente. Entonces esto hay que recordar y tenerlo presente siempre. Hay muchos tratamientos disponibles, tengo 2 minutos, no se los voy a revisar, pero en general, la verdaderamente curable de la hipertensión arterial no llega arriba del 4%, del 2 al 4%, buscándola muy bien. ¿Cuántos de estos pacientes pasan como hipertensión arterial esencial? En realidad es secundaria, pero si los tienen bien controlados, pues de todas maneras van a obtener un beneficio para esperanza de vida a veces más grande que la solución misma del problema. Entonces, como ven ustedes, no son tan estrictas las cosas. Termino. La hipertensión arterial es menos común que la esencial, pero su identificación es crucial. Pensar en hipertensión arterial secundaria cuando hay hipertensión arterial resistente, cuando el inicio es temprano, desde muy jóvenes o muy tardíamente, y cuando aparezcan signos específicos. El abordaje diagnóstico debe iniciarse con la sospecha, seguir con las pruebas básicas y llegar a pruebas especiales tan adelantadas como lo que ustedes tengan a mano. Y el tratamiento enfocado en la causa subyacente, pero sobre todo no cambia el criterio fundamental. El beneficio del tratamiento antihipertensor es mantener el resto de la vida, por lo menos el 70% del tiempo, en metas. No es hoy la trae alta, hoy la bajé, ya lo curé, no obtiene ningún beneficio. El paciente hipertenso solamente vive más años y tiene menos complicaciones cuando lo mantienen en metas por lo menos 70% del tiempo que le queda por delante. Y esto es exactamente lo más importante.
el manejo multidisciplinario es clave y la seguir indicaciones de nuestras guías es de utilidad. Termino diciendo que si escuchas cascos de caballos, piensa en caballos, pero que no se te olvide que existen cebras. Me quedan 12 segundos, con lo cual voy a emplear en decirles muchísimas gracias por haberme escuchado. Bueno, vamos a continuar ya que la hora nos está realmente sobrepasando. Seguimos con hipertensión arterial en el paciente hospitalizado por el doctor Homero Luis Puello, médico internista de la Pontificia Universidad Javeriana de Colombia, fellow de la American College of Physicians, certificado en liderazgo médico en medicina hospitalaria, canciller del Foro Internacional de Medicina Interna, presidente de la Asociación Colombiana de Medicina Interna 2426, coordinador de Medicina Interna de la Fundación Universitaria Navarra. Doctora. Bueno, muchas gracias a la Sociedad Paraguaya de Medicina Interna por esta gentil invitación. Primera vez en este país y bueno, se ha sentido la hermandad de Colombia con Paraguay. Voy alineado con lo que mencionaba el doctor Alcocer. La intención de esta presentación no es que aprendan nada nuevo, hemos aprendido muchas cosas en la mañana. La intención de esta presentación es tratar de que desaprendan algunos conceptos. Entonces, esta es una paciente de 44 años de edad que está hospitalizada por un accidente de tránsito. No tiene ningún antecedente relevante y a las 3 de la mañana, estas cosas no sé por qué pasan a esa hora, la enfermera le toma la presión arterial y la encuentra en 165/90. La paciente solo refiere que tiene un poco de dolor en el antebrazo y la enfermera llama al médico de turno y le pregunta si esa presión arterial es normal y qué debe hacer. Es normal, no haga nada. Está elevada, no haga nada. Está elevada, administre un antihipertensivo IV. Está elevada, administre un antihipertensivo oral o es una broma, Hapuani, creo que se dice en guaraní. ¿Qué contestarían ustedes a las 3 de la mañana? 5 segundos. Todas las guías clínicas nos definen qué es hipertensión arterial basado en cifras, pero las guías clínicas nos definen hipertensión basado en las mediciones en el consultorio, basado en mediciones ambulatorias o basadas en el mapa. ¿Y qué pasa con las mediciones en el hospital? También las guías clínicas nos definen las metas de hipertensión arterial, pero esas metas las definen basado en si el paciente, la edad del paciente, las comorbilidades, el riesgo cardiovascular del paciente. Cuando queremos buscar guías que nos digan metas de presión arterial basados si el paciente se encuentra hospitalizado, la información que encontramos es esta. Nada. No hay guías clínicas que nos digan cuál debe ser la meta de presión arterial en el paciente hospitalizado. De hecho, el año pasado salió este artículo en Annals of Internal Medicine, en el cual miraron las publicaciones que se habían hecho, las guías de hipertensión arterial, y cuando miramos guías del ámbito intrahospitalario, eso fue para abril del año pasado, el número de guías publicadas era 0. Entonces, no hay una definición clara de hipertensión intrahospitalaria, ni hay unas metas claras de hipertensión intrahospitalaria, por eso para este primer caso miremos que es una broma, quizás es la mejor respuesta. Segundo escenario, un paciente de 68 años ingresó por una neumonía, es hipertenso, pero no viene tomando los medicamentos en el hospital y presenta cefalea intensa asociado a disartria. Al examen clínico, 200/100 de presión arterial, confusión, disartria y hemiparesia. ¿Qué hacemos? Le damos suena al apriliam lodipino y le pedimos un TAC,
le damos la betalol IV hasta que le bajemos la sistólica a menos de 120, o lo pasamos a cuidado intensivo, le pedimos un TAT y usamos antihipertensivos IV. 5 segundos. Emergencia hipertensiva es tener la presión arterial elevada con daño agudo de órgano blanco, corazón, retina, cerebro, riñones, grandes vasos. En este tipo de pacientes, determinar el tipo de daño de órgano blanco es lo que va a determinar la elección del tratamiento, la meta de presión arterial y algo muy importante es el tiempo para lograr la meta de presión arterial. Existen múltiples guías que hablan sobre los diferentes tipos de emergencias hipertensivas, la meta, el tratamiento a elegir, no nos vamos a detener en ese concepto, simplemente quiero dejar aquí un mensaje clave. Lo primero que debemos hacer siempre que tenemos un paciente con la presión arterial elevada es determinar si existe daño agudo de órgano blanco. Este paciente hay que pasarlo a cuidado intensivo, hacerle un TAC y usar antihipertensivos endovenosos. Y llegamos a la situación más común quizás. Paciente de 75 años, hospitalizada por una infección urinaria, es hipertensa, toma telmisartán 40 miligramos al día, viene tomando su medicación y tener en cuenta este dato, previamente la paciente venía bien controlada de su presión arterial, 130/70, está asintomática, pero tiene 185/95 de presión arterial. Le damos un antihipertensivo IV, le damos clonidina, seguimos con los mismos medicamentos o a su telmisartán le adicionamos amlodipino 10 miligramos día. ¿Es esto una urgencia hipertensiva? Ese es el concepto que debemos desaprender. Las urgencias hipertensivas no existen. De hecho, desde el 2019, este paper de la European Society of Cardiology nos decía que era preferible no utilizar el término. No entiendo por qué motivo en las guías siguientes siguió apareciendo el concepto de urgencia hipertensiva cuando muy acertadamente desde el 2019 se viene hablando que esto debe desaparecer. Esta es una guía publicada el año pasado por la American Heart Association y nos hace una redefinición de algunos conceptos de hipertensión arterial aguda. Ellos consideran que tener más de 130/80 es tener la presión arterial elevada, pero ojo, una cosa es tener la presión arterial elevada y otra cosa es ser hipertensos. No es el suceso, sino los procesos, como decía el doctor Alcocer en la presentación anterior. Entonces, si el paciente tiene más de 180/110, eso es presión arterial marcadamente elevada. Y esa presión marcadamente elevada se debe clasificar en si hay daño agudo de órgano blanco, eso es una emergencia hipertensiva, lo que vimos anteriormente, y si no hay daño agudo de órgano blanco se llama presión arterial marcadamente elevada asintomática. En los gráficos aparece concepto anteriormente llamado crisis hipertensiva, ese concepto debe desaparecer, y concepto ya anteriormente llamado urgencia hipertensiva. La urgencia hipertensiva debe desaparecer. ¿Y por qué? Porque es un concepto peligroso. Cuando usted escucha que algo es una urgencia, usted piensa que debe actuar y que debe actuar inmediatamente, pero ese actuar inmediatamente puede generar daños en el paciente. ¿Qué pasa cuando usamos tratamiento IV para el manejo de la presión arterial marcadamente elevada? Esto no es infrecuente. 9% de los pacientes hospitalizados desarrollan presiones arteriales mayores de 180/110 en su hospitalización y el 5% de ellos fueron tratados con antihipertensivos endovenosos. ¿Cuáles son los desenlaces? Se aumenta el riesgo de injuria miocárdica. Usar antihipertensivos endovenosos en pacientes sin daño agudo de órgano blanco hace daño para los pacientes. El uso de tratamiento antihipertensivo IV se asocia con aumento del riesgo de injuria miocárdica. ¿Y qué pasa con la clonidina? Y de los múltiples datos de la clonidina quiero que miren esto. En el 18
1% de los pacientes que se usa clonidina se puede producir una disminución de 100 milímetros de mercurio de la presión arterial sistólica. Reducción de 100 milímetros de mercurio, eso debería dar cárcel. El tratamiento agudo de la hipertensión severa produce una respuesta impredecible y potencialmente dañina de la presión arterial. Y esta gráfica es muy interesante, porque cuando pensamos en hipertensión en un paciente hospitalizado, creemos que la hipertensión se debe a un déficit de losartán. El paciente está bajito de losartán, entonces démosle losartán y con eso corregimos el problema. Y realmente no es así. El fenómeno de las cifras tensionales elevadas en un paciente hospitalizado puede deberse a muchas causas, causas que tienen que ver con el paciente o causas con la hospitalización, causas como que el paciente no viene tomando sus medicamentos de base o causas como que el paciente tiene dolor, tiene ansiedad o que tiene una retención urinaria. Eso puede generar la hipertensión arterial, eso no se corrige con el uso de losartán. Este artículo publicado el año pasado en JAMA of Internal Medicine nos muestra la aproximación a la hipertensión en un paciente hospitalizado. Primer paso, descartar daño agudo de órgano blanco. Segundo paso, asegúrese que haya medido correctamente la presión arterial. No medimos la presión arterial bien en el consultorio, como lo estamos haciendo en el hospital. Tercer paso, busque causas comunes y tratables: dolor, ansiedad, hipervolemia. Cuarto paso, revise los medicamentos. Ya en la plática anterior vimos que hay medicamentos que elevan la presión arterial, muchos usados en el ámbito intrahospitalario, como los antiinflamatorios no esteroideos. Sigamos este paso a paso. Ahora bien, si hacemos esta aproximación y la presión sigue elevada, ¿qué hacemos? Y ese es el escenario donde nos encontramos con nuestra paciente. Ya vimos que darle labetalol IV o darle clonidina son malas opciones. Entonces nos quedan dos alternativas: o le seguimos la medicación usual o intensificamos la terapia adicionando otro medicamento antihipertensivo. Este estudio nos da la respuesta de qué debemos hacer. Este es un estudio que comparó dar antihipertensivos IV o un nuevo grupo de antihipertensivo oral. Y los resultados que evaluó fueron injuria renal, injuria miocárdica o ACV en los pacientes. ¿Cuáles fueron los resultados? Para stroke no hubo diferencias. Para injuria miocárdica, peores resultados en aquellos pacientes que intensificamos la terapia. Para injuria renal, peores desenlaces en aquellos en los cuales intensificamos la terapia. Y desenlaces compuestos, peores desenlaces en aquellos que intensificamos la terapia. Conclusión: intensificar la terapia antihipertensiva dentro del hospital se asocia con peores desenlaces. Y este otro estudio va en el mismo sentido, estudio hecho en pacientes mayores de 65 años, comparó la misma intervención y lo que quiero que sepan es lo siguiente: no importa la edad del paciente, no importa la fragilidad del paciente, no importa las cifras previas de presión arterial del paciente, en cualquiera de los escenarios, peores desenlaces en aquellos en los cuales se intensificó la terapia antihipertensiva. Entonces, la mejor conducta con nuestra paciente es continuar su medicación actual. Ahora bien, pasan los días, la paciente está completando su tratamiento antibiótico, la presión arterial ha mejorado 150 a 170, recordemos que en casa venía con una presión arterial normal y ya está lista para ser dada de alta. ¿Qué debemos hacer al momento de darle alta al paciente? Seguir con la medicación usual, intensificar la terapia, pasarle a telmisartán 80 al día, o darle telmisartán 40 más amlodipino 5 miligramos al día. Este estudio nos da la respuesta. Evaluaron adicionar una nueva terapia antihipertensiva o incrementar un 20% el tratamiento previo del paciente. Y los desenlaces que evaluaba eran
reingreso hospitalario a los 30 días, efectos adversos serios o eventos cardiovasculares. Adivinen qué pasó. Peores desenlaces en aquellos pacientes en los cuales se intensificó la terapia al momento del alta. Pero aquí hay algo muy importante que aclarar. Cuando se hace el análisis por subgrupos, los peores desenlaces fueron en aquellos pacientes que previamente tenían su presión arterial bien controlada. Y aquí hay algo muy importante a tener en cuenta y es la comunicación entre la parte ambulatoria y la parte hospitalaria, que no en todas las ciudades o en todos los sistemas de salud funciona igual. Si usted en el hospital no sabe cómo venía previamente el control de la presión arterial de su paciente y tuvo durante la internación el paciente con cifras elevadas, no intensifique la terapia, haga una buena epicrisis y comuníquele a su médico tratante para que haga el seguimiento y la evaluación del caso. Entonces, la intensificación al alta hospitalaria se asocia con daño a corto plazo en pacientes que tenían previo buen control de la presión arterial. Este paciente hay que darle alta con el mismo tratamiento que tenía. Conclusiones. No existe una meta ideal de presión arterial para pacientes hospitalizados. En el hospital dejemos de estar buscando números mágicos que no existen. El primer paso en un paciente que tiene hipertensión severa es descartar daño agudo de órgano blanco. No se recomienda el manejo agudo para la hipertensión severa sin daño de órgano blanco. Y la intensificación del manejo antihipertensivo en pacientes hospitalizados se asocia a peores desenlaces. No me puedo despedir sin invitarlos desde ya al Congreso Mundial de Medicina Interna que tendremos en la ciudad de Cartagena en el año 2030. Los esperamos en mi ciudad. Muchas gracias.